Continuando con la explicación del funcionamiento del electroimán. Ahora hablaremos a la teoría que sustenta o fundamenta el funcionamiento del electroimán. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hablar de Wester, ¿no? ¿Qué experimentó Wester? Vamos a sacar esto aquí. Experimentó lo siguiente. Nos dijo lo siguiente. Esto, ¿no? Que si por un cable conductor circula corriente eléctrico, se genera a través de él un campo magnético. ¿De acuerdo? Ustedes saben que este cable es el mismo que hemos utilizado para realizar el electroimán o construir el electroimán. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces yo voy a utilizar un equipo similar al que utilizo Wester para demostrar que si por un cable conductor circula corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Muy bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar el mismo equipito. ¿Sí? Corté un pedazo de cable de ahí y ahí está, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Y lo que hice fue simplemente quitar aislamiento en los extremos y lo puse en ese equipo, una brújula y un alambre ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a entregar energía eléctrica a ese cable conductor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Vamos a poner acá. Hay una flexión. ¿Qué sucedió? Entonces, si por aquí circula corriente eléctrica, se va a generar alrededor de él un campo magnético. ¿Cierto? Entonces, ustedes saben que esta es una aguja imantada, tiene un campo magnético. Si este es un cable conductor, se genera que tiene un campo magnético, entre los campos magnéticos interaccionan y esta agujita flexiona. Eso lo podemos apreciar aquí. ¿Cierto? Entonces, para graficar la idea, ¿qué sucedió? Yo tengo un pequeño gráfico que ustedes pueden apreciar por qué sucedió ello. ¿Cierto? Lo coloco a un lado de esto y tengo aquí. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente. Este es el cable conductor y la brújula que está debajo del cable conductor, alineada con el cable conductor, y acá un costadito de la batería. Entonces lo que hice yo, al entregar la energía eléctrica, o sea, al hacer contacto con la pila, circuló corriente eléctrica y al circular corriente eléctrica se generó un campo magnético alrededor de él, interaccionó el campo magnético de la brújula y por eso se produjo esa deflexión o ese movimiento de la aguja. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que experimentó Wester, digamos, ¿no? Pero también Ampère dijo que podíamos conocer también el sentido del campo magnético. Para ello nos pospuso la idea de la regla de la mano derecha. Este es el cable conductor que estamos aquí, ¿cierto? Supuestamente alimentado con una energía eléctrica en los extremos, supuestamente, ¿no? Circula el sentido de la corriente eléctrica. Entonces se dice que alrededor de él se genera un campo magnético, dijo Ampère, pero Ampère dijo que podemos conocer ello mediante la regla de la mano derecha. ¿Cómo así? Tenemos este grafiquito que nos indica, esta es la mano derecha, el pulgar me indica el sentido de la corriente eléctrica y los dedos, como arrollando circularmente, me va a indicar el sentido del campo magnético. Esto me indica la dirección y sentido de la corriente eléctrica y cuando cierro los dedos, ese sentido va a tener el campo magnético del conductor, ¿no? Podemos ver así, sentido de la corriente y sentido del campo magnético, concéntricos. Ahora, si la corriente eléctrica no va hacia arriba, sino va hacia abajo, su dirección, entonces, ¿cómo sería el sentido del campo magnético? Sería contrario, ¿no? Sería, de aquí no sería así. Miren, sentido de la corriente eléctrica y este sentido del campo magnético. Va así, cerrando. Entonces sería contrario a esta dirección. ¿Sí? Eso nos dijo Ampère. Entonces, muy bien, ya sabemos que si por un cable conductor circula corriente eléctrica, se genera un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces,
Pero lo que nosotros hemos armado no es una, si ustedes observan aquí, no es un cable longitudinal, sino una espira, ¿no? Una espira circular. Entonces, vamos a colocar así, ¿qué sucedió? O cómo se generaron, o cómo se generan el campo magnético en esa espira, ¿cierto? Entonces, lo que sucedió, como ustedes pueden apreciar, hay dos grafiquitos. Les explico ahora, ¿no? Entonces, lo que sucedió es lo siguiente. Ustedes saben que en esta espira, acá hay 100 vueltas circulares. Entonces, imaginemos que tenemos aquí una vuelta de esta manera, ¿cierto? Una vuelta está aquí. Y es así una espira circular. Ahora, esta lo coloco en forma así, no sino así. Entonces, el sentido de la corriente, si va a circular por acá, el sentido del campo magnético va a ser concéntricos al alambre, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser la configuración de ello? Así. Entonces le estoy colocando la espira, no así, sino así, transversal, ¿no? Entonces, el campo magnético va a ser así, ¿no? Así, ahí está, así. ¿Cierto? Así. Y ustedes pueden apreciar, se configura de esta manera. Muy bien, entonces como ustedes pueden apreciar, las líneas de campo magnético son más juntas aquí, más separadas por aquí. Por consiguiente, aquí tendrá mayor intensidad de campo magnético, es una espira. Pero si yo quiero tener mayor campo magnético, o sea, quiero aumentarlo, ¿qué hago yo? Simplemente arroyo, ¿no? No le doy una vuelta, sino 100 vueltas. Por consiguiente, si acá había, pues, con una espira había 10 líneas, con 100, digamos, habrá, digamos, 1000 líneas. Entonces, habremos aumentado el campo magnético aquí. Por consiguiente, el poder de atracción de cuerpos ferromagnéticos será mucho mayor. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, pero yo quiero aumentar. Entonces, aquí hemos dicho, ¿no? Si le aumento más espiras, aumenta el campo magnético. Es mayor su fuerza magnética. Ahora, pero yo quiero aumentar mucho más. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente en el medio, como ustedes pueden apreciar, el trimán, ¿cierto? Le coloqué un tornillo, que es un material ferromagnético, y como ven aquí, coloqué un núcleo ferroso, o en este caso me representa el tornillo. Al colocar un material ferroso, aumento el campo magnético que se genera a través de este cables conductores, ¿no? Entonces, una forma de aumentar es aumentando el número de espiras o colocando también un material ferroso. Entonces la intensidad de campo magnético aquí es mucho mayor y el poder de atracción de materiales ferrosos va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces así se configuró este electroimán. Por eso es que yo utilicé la mayor cantidad de vueltas a través de este anillo concéntrico y también utilicé un material ferroso como núcleo. ¿Para qué? Para aumentar el campo magnético y así tener mayor fuerza de atracción. ¿De acuerdo? Ahora, para concluir, ¿por qué utilicé este pequeño tornillo, ¿no?, ferroso y alambre esmaltado? Lo arrollé aquí. Como ustedes pueden apreciar, funciona solamente bien con una batería de 3 voltios, ¿no? O si no, también una batería de 1.5 voltios, una pilita. La diferencia con los otros electroimanes construidos que ustedes han podido apreciar es que este equipito funciona con una batería de 1.5 o 3 voltios y eso lo pueden conseguir en cualquier lugar y es muy económico y tiene un poder de atracción relativamente fuerte, como han podido apreciar ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo sobre ello. Gracias por su atención.